Hola a todos, ¿qué tal? En primer lugar, feliz año nuevo, espero que todos hayáis tenido una gran entrada en este 2023. Aquí en el canal, en el Muro Comics, vamos a iniciarlo con un vídeo al que le tenía muchas ganas. En primer lugar, por la obra en sí, Los Ejércitos del Conquistador, un cómic que me encanta y al que ya le dediqué un vídeo en el canal de OnlyFans hace más de 2 años. Y en segundo lugar, por el tipo de vídeo en sí. Quiero decir, los que sigáis el canal os habréis dado cuenta de que últimamente puedo dedicar poco tiempo al mismo. Habréis dado cuenta de que muchos de los vídeos vienen del canal de OnlyFans, que a la mayoría le dará igual porque son vídeos que no han visto, para ellos serán novedades, pero es una señal del poco tiempo del que dispongo últimamente y menos que voy a tener, porque acabo de ser padre de nuevo, mi segundo hijo, así que todavía no sé cómo va a afectar eso al canal, porque si antes entre el trabajo y un niño pues tenía poco tiempo y tenía que recurrir constantemente a vídeos ya editados en el canal de OnlyFans, ahora con 2 no puedo ni imaginarlo. Incluso cuando tengo tiempo, pues no tengo el tiempo que necesito para hacer los vídeos tal y como me gusta. Pero bueno, hoy tenemos ese tiempo, así que vamos a dedicarlo a esta obra. Una obra que, como ya digo, ya hablé de ella en un vídeo que subí en la otra plataforma y que, bueno, es un clásico del cómic franco-belga, un clásico que se publicó aquí en España hace ya bastante, pero que estaba muy olvidada. Empezamos. Mi primer contacto con la obra vino con esta edición, una edición en tapa blanda que se publicó a principios de los 80 y que reunía las páginas que se habían publicado previamente en la revista Metal Hardland, que era la edición española de la revista del mismo título, que se publicó en Francia. Es la primera parte de la obra en esta edición que para el momento, para su época, estaba bastante bien. Y estaba, eso es importante, en blanco y negro, porque esta obra originalmente está editada en blanco y negro, aunque la edición de Carten parte de una edición recoloreada que se hizo muchos años después. Me impresionó muchísimo el dibujo, es increíble, me pareció increíble lo que Gal, el dibujante, sabía hacer con esos contrastes entre blanco y negro, los detalles, el detallismo que tenía en los fondos, en los uniformes, en todo. Y la obra en sí, la atmósfera, lo que contaba, pues me atrajo mucho. Bueno, fijaos en los detalles de las, las piedras, las esculturas, todo. Y esa primera imagen que hemos visto arriba me recuerda mucho al Conan Clavos Rojos, que se publicó pocos años antes. Esta obra originalmente en Francia salió en el año 75 y en España llegó al 77, pero Conan Red Nails de Barry Windsor Smith se había publicado pocos años antes, un par de años o 3, así que esta imagen que estáis viendo me recuerda a mí a esa pequeña viñeta paisada que veíamos en Conan, pero bueno, ya me estoy divagando. El caso es que me encantó esta historia y quise saber más, pero no encontré nada, no encontré la continuación. Esto había salido hace muchos años. Así que ante la imposibilidad de conseguir las revistas originales, esto habían salido a finales de los 70, y conociendo que los tomos que continuaban al que acabáis de ver, pues eran difíciles de encontrar o directamente no se habían publicado, porque esta es una obra que se divide en 3 partes. La primera, la que habéis visto, historias cortas de diferentes personajes, ya hablaremos de eso. Las 2 siguientes es una historia larga que empieza con la venganza de Arm y continúa con el triunfo de Arm. Así que eso no se había publicado en ese formato. Con lo cual, bicheando, descubrí esto. Esta edición de Humanoids, para el mercado americano hay muchísimos cómics. Un día tenemos que hacer un vídeo sobre los cómics franco-belga que se publican en Estados Unidos, que suelen tener un formato inferior. Este, por ejemplo, es tapa blanda y un tamaño más reducido, intentando imitar al formato más aceptado
en América, que es el formato TPB o el formato grapa americana. El caso es que cuando llegué me sorprendió porque aparte de una introducción muy buena del guionista en el que habla de la génesis de la obra, de su relación con el dibujante, hablaremos de ello, pues lo que descubrí es que esta obra la habían recoloreado. Y esta edición es de la que parte la edición de Carten. Durante mucho tiempo se han recoloreado clásicos del cómic francés. Me viene a la cabeza ahora mismo, por supuesto, Corto Maltés, Verano Indio, del que tenéis un vídeo en el canal y enlace en comentarios. Pero esas obras en color pues no pierden nada. Sin embargo, estas, aunque el color ni mucho menos es malo, pues el dibujo es tan rico en detalles, es tan bueno el contraste y el uso de blanco y negro, es que el color tapa la belleza y la maravilla de dibujo de Gal. Así que pues fue un poco decepcionante. Aún así pude disfrutar de la historia, pero es un cómic que, si bien la historia no es mala, el punto fuerte es, por supuesto, el dibujo, y el dibujo en blanco y negro. Así que, bueno, pues durante mucho tiempo me conformé con esto, con estas páginas, y las comparaba con la edición que tenía yo, la serie negra del Metal Hurlant que habéis visto antes, y es que no hay color, valga la redundancia. Cuando se anunció por parte de Carten que iba a salir publicado, pues la verdad es que me ilusioné mucho. Me puse en contacto con ellos y le pregunté qué edición iban a elegir, la de color o de blanco y negro. Y me dijeron que pues habían tenido sus dudas, pero que habían decidido tirar por la edición de color. Con lo cual para mí fue una gran decepción. Pero bueno, una vez yo en mi primer momento descarté su compra porque ya tenía la edición americana en color, no tenía en blanco y negro, así que para hacer el vídeo pues puse en contacto con un amigo, un suscriptor del canal, David Gorgoso, al que desde aquí saludo, y me envió un pequeño vídeo de su copia de Carten que él había comprado, para yo poder mostraros, como siempre hago cuando hace una nueva edición de un cómic que yo no tengo, pues que lo podáis ver. Pero el caso es que me picaba, el caso es que la edición de Carten la he visto en tienda, era preciosa, y total, que al final me lié la manta a la cabeza y aquí la tenemos. Vamos a hacer la reseña con la edición española de Carten Comics, que de verdad, chapo, ha sacado una edición impecable, excepto para mí, eso es mi gusto, que hubiera sido mejor en blanco y negro. Bueno, para empezar, Carten te envía los tomos perfectamente embalados y protegidos en esta caja, y la edición en sí pues es una auténtica maravilla. La edición es tamaño europeo, tamaño integral europeo. Fijaos la diferencia con la edición que yo tenía, la edición americana, es que no hay color. Aunque esta edición, digamos, de batalla es bastante correcta, el color está muy bien aplicado, el tamaño, el papel es muy bueno. Trae exactamente lo mismo que la edición de Carten, de hecho trae algo más, trae al final un texto de Pat Mills, el de 2000 AD, en la que habla maravillas de esta obra y que dice que su Slane, el personaje que bueno luego llegó a la popularidad, Beasley, aunque originalmente lo dibujó nada menos que la esposa de Mills, y luego Massimo Belardellini, que era un maravilloso dibujante italiano que también hizo Halcón Negro y tal. Bueno, pues esa serie está inspirada directamente en la estética, la atmósfera de esta. Pero bueno, esto no lo trae la edición de Carten, el resto es lo mismo. El resto trae la misma portada, misma introducción de Dionet, y luego la obra en sí, de nuevo en color. Bueno, pues ya hablando de la obra,
que llevamos aquí casi más pasando los 6 minutos y todavía no hemos empezado. Esta es una obra que salió en el año 1975 y es una obra de Jean-Pierre Dionnet y del dibujante Gall, fallecido prematuramente. Dionnet es uno de los fundadores de la revista Metal Hurlant, junto a Moebius y Druillet, y es un autor muy respetado en Francia, no solo por su labor dentro de los cómics. Os voy a ir pasando para que veáis las páginas, el dibujo, el detalle, pero esto no es simplemente un dibujante detallista como puede ser Juan José Rip. Aquí hay una labor de creación de mundos, de atmósfera y una capacidad narrativa impresionante. Hay algunas páginas que luego os mostraré que es unos picados, unos juegos de viñetas. El caso es que, como os iba diciendo, Dionnet es un guionista muy respetado, no solo dentro del mundo del cómic, sino también es, por ejemplo, fue el responsable de que Jodorowsky empezara a escribir tebeos, fue el editor en francés de Bukowski, el escritor, productor de programas de televisión, de películas, es conductor de tertulias en el canal público francés y el responsable de dar a conocer en Occidente al cine asiático de autores como Kitano. Es decir, un tío con mucho peso. Curiosamente, él mismo confiesa que su método de trabajo en esta obra era un esbozo general de lo que iba a pasar, sin entrar en detalles, y dejaba a su dibujante que eligiera las escenas, el enfoque, los ángulos, incluso que rellenara todo lo que él no había plasmado en ese bosquejo de guión. Supongo que eso le convertiría en un Stan Lee, y supongo que para muchos revisionistas de hoy día pues eso le convierte en un fraude o en un cara dura o en un directamente sinvergüenza. Pero bueno, eso ya sería tema para otro vídeo. El caso es que la unión, la sintonía que tenía con el dibujante dio lugar a una obra que, si bien ya digo, no sobresale por el guión, tiene algo, una atmósfera, que le hace destacar por encima de otras, más allá del dibujo. El dibujo es de Jean-Claude Gall. Jean-Claude Gall es un profesor de dibujo, creo que era de dibujo medieval o algo así, que nació en el 1942 y murió bastante joven. Trabajó, empezó, fue uno de los fundadores de este Metal Hurlant y trabajó en la revista Pilote, hizo las Ejércitos del Conquistador y luego su continuación, que están aquí incluidos, La Venganza de Arn y El Triunfo de Arn, y fuera de esto trabajó con Moebius en Diosamante. Por desgracia, su prematura muerte le impidió continuar produciendo obras, y de nuevo, como en el caso de Cook, como en el caso de Thin Sail, pues nos perdemos obras que podían haber salido de sus manos, auténticas maravillas. Ya estáis viendo el dibujo de este hombre, un dibujo ultra detallado, un dibujo que bebe de muchas cosas, porque en cuestión de arquitectura, en cuestión de vestimenta, fijaos esto, pues tiene muchas influencias, y es que el mismo guionista nos cuenta en el prefacio al principio que cuando se conocieron, Gall le pareció un tipo gris, un tipo con el que no conectaba a nivel de gustos, de cómic y tal, pero después de mucho tiempo, incluso ya trabajando con él, descubrió que su vida, como dice aquí, era más complicada de lo que parecía. Y es que ese serio profesor de dibujo, que nunca quiso abandonar su vocación de enseñanza, cuando llegaban las vacaciones de verano se perdía solo y recorría el mundo, desde los desiertos de Arabia
hasta iba a vivir con los indios, con los navajos americanos, se perdía en las selvas de Borneo. Era un amante de la aventura, era un amante de las culturas antiguas, y todo eso lo tenemos aquí en estas páginas. Fijaos, esto parece sacado de Birmania, de estos templos birmanos. Toda esta mezcolanza de civilizaciones que él hace, pues él lo vivió, él estaba allí. Así que, fíjate, esto parece de Camboya. En fin, pues ese hombre murió pronto y solo le dio tiempo a hacer los ejércitos del conquistador y Dios amante, con Moebius. Y bueno, pues fijaos, qué maravilla. Pero toda esta maravilla de dibujo queda enmascarado, queda de alguna manera afectado por el color. Un color que ignoro quién lo aplicó, que no es malo, no es uno de esos trabajos que, bueno, en fin, estropean. Todos tenemos en mente algunos, por ejemplo, para a muchos, el Conan de Dark Horse, el recoloreado, destruye la obra. Este no es el caso, es un color bien hecho, pero es que cuando el dibujo, la maravilla de blanco y negro de contrastes era tan buena, pues sí, es imposible que el color le haga justicia. Y en muchos casos oscurece unas páginas que ya estaban pensadas para ser contempladas en blanco y negro, y en fin. En cuanto a la historia, que todavía no hemos hablado de ello. Bueno, la historia, fijaos otra vez, fijaos. Esto parece un grabado más que una página de cómic. El cómic nos cuenta el avance de un ejército imparable, un ejército que podría ser perfectamente el de Alejandro Magno o el de cualquier conquistador de los grandes de la historia, Gengis Khan, un ejército imparable que va conquistando ciudad tras ciudad y reino tras reino, pero al principio al menos esa no es la historia, una epopeya, no, esta es la historia, que es lo que me gusta. La primera parte de las 3 que la componen es la que más me gusta a mí. Son pequeñas historias con atmósfera pulp. Ya digo que Conan de Thomas y Smith empezó a publicarse pocos años antes y tuvo muchísimo éxito, y no dudo de que a los autores les llegó parte de ese éxito y de esa influencia. Vemos cómo diferentes partes del ejército, soldados incluso, pues viven pequeñas, no voy a decir aventuras, sino pequeños enfrentamientos, confrontaciones en diferentes zonas, regiones del imperio. Por ejemplo, en la primera vemos cómo parte de esa vanguardia del ejército llega a una ciudad que parece abandonada, una ciudad de murallas, templos, una ciudad que parece rica y poderosa, pero cuyos habitantes se rinden sin luchar, y a partir de ahí los soldados la toman, pero poco a poco los soldados empiezan a desaparecer y tiene una atmósfera pulp perfectamente lograda, y muchas páginas prácticamente sin diálogos, no lo necesitas. Al final los pocos soldados que quedan descubren lo que les está pasando. En fin, está muy bien. Esta aventura es de mis favoritas y perfectamente contiene lo que vas a encontrarte, de qué va la historia, por lo menos su primera parte, su primer tercio. Después seguimos con otras historias también pequeñas en las que, bueno, un soldado que se ve separado de su tropa y que va de nuevo, esto parece surgido de las páginas de Conan, encuentra refugio en lo que parece la torre de un anciano, que por supuesto encierra mucho más. Fijaos cada detalle de las páginas, la iluminación, que insisto, el color está bien aplicado y está bien hecho, pero esta iluminación en blanco y negro es que quedaría mucho mejor. Otra más adelante vemos como un soldado es dejado atrás, aparentemente para proteger la retaguardia, pero la realidad es hay pocas provisiones y su comandante tiene que librarse de algunas bocas, sobrevive como puede hasta que al final, bueno, pues el final también está muy bien.
Y luego vemos a otro, en este caso un joven que oye hablar de ese ejército, que se acerca y ve la oportunidad de salvar a su familia de una enfermedad. Y bueno, historias cortas, historias que no guardan relación la una con la otra, con una atmósfera pulp muy bien lograda y un dibujo majestuoso. Y luego, a partir de aquí, empieza algo completamente diferente. Dionet confiesa que había perdido interés en cierta manera por la historia, cada vez escribía más lento, aunque Gal dibujaba muy lentamente, obviamente con el detallismo que había en cada página, pues era imposible producir de forma continuada, pero que incluso su dibujante le llegaba a adelantar, así que él cedió los bártulos a un tercero, otro guionista, Picaret, que a lo mejor suena porque junto a Tardi hizo Polonio. No he encontrado más obras de este Picaret, no sé, que con Tardi no acabó muy bien. El caso es que, siguiendo las tramas establecidas por Dionet, pues este Picaret se embarca en lo que es el grueso de la historia, una historia que, de nuevo, ese ejército llega a un nuevo reino, y en ese caso por una traición de uno de... Bueno, no hablemos del tema. El caso es que conquistan el reino, matan a su gobernante y a su hijo lo convierten en un esclavo. Y esto, de nuevo, parece sacado de Conan, el hijo de una tribu que es enviado a la esclavitud para luego alzarse. Fijaos esto, fijaos estas páginas. Para luego alzarse y conseguir su venganza. La segunda parte son dos historias, las pequeñas historias cortas y la historia de Arn. Y dentro de la historia de Arn está la venganza de Arn, que es esto primero, y luego el triunfo de Arn. De nuevo, esto no es nada original. Arn, esto parece el conde de Montecristo. Arn, con la ayuda de un viejo esclavo, consigue sabiduría, conocimiento y los medios para escapar. Fijaos esto, fijaos, cuando os digo que no es simplemente un dibujante detallista que barroco, pero no, fijaos este picado, fijaos, es que esto es maravilloso. Bueno, pues consigue escapar, y a partir de ahí pues se empieza a unir las diferentes tribus, a las diferentes... Otro dibujazo de Gal. Y la tercera y última parte pues es como ese ejército que ha reunido para enfrentarse a ese gobernante que pues ha de sufrir diferentes vicisitudes, llegar un camino peligroso, enfrentándose para conseguir su victoria final. Aquí, a ver si lo encuentro, hay una viñeta que me ha recordado a un cómic Marvel, pero bueno, no voy a decir cuál, porque en este caso es un cómic mucho más actual, de los 90, que ocurre exactamente lo mismo, así que supongo que los autores de aquel cómic se inspiraron, o por lo menos leyeron este. Y en fin, y la historia termina pues como de la única manera posible. Vale. Y aquí podríamos dejar el vídeo perfectamente, pero ya sabéis que soy un enfermo. Yo seguía dándole vueltas a... Joder, ya han publicado esta edición en color, eso prácticamente... Carten ha hecho un muy buen trabajo, está sacando unos cómics, un gusto a la hora de elegirlos exquisito, y con unas ediciones que están entre lo mejor del mercado. Pero no es una gran editorial y no creo que pueda meterse en la aventura de publicar de nuevo este cómic en blanco y negro, así que me hice con esta edición francesa de la obra, una edición exactamente igual en tamaño y contenido, pero en blanco y negro, como creo yo, mi humilde opinión, debería haberse publicado desde el principio. Esta epopeya fantástica, que como se llama así, vemos el dibujo tal y como fue concebido, de la mano de Gal, en un papel poroso, sin brillo,
Y fijaos si la cosa cambia. Vamos a hacer una comparativa de páginas. E insisto, vuelvo a decir, la edición de Carton es muy buena. El dibujo no estropea la obra como otras veces, pero es que no era necesario este recoloreado. Y existiendo la edición en blanco y negro, pues sinceramente no entiendo, pero bueno, no entiendo por qué eligieron la de color, pero vamos a echar un vistazo a esta maravilla, a estos juegos de luces y sombras, contrastes que me han recordado a Schultz, el de Xenozoic Tales, pero muchísimo más detallado y con una creación de ambientes, porque a fin de cuentas Schultz lo que dibujaba maravillosamente eran ciudades americanas rodeadas por dinosaurios, pero una especie de Nueva York de los años 60, aunque es cierto que en sus últimos números, ya cuando explota, pues hay esa aventura en una ciudad como mucho más exótica, con selvas y tal, pero aquí lo que hace Gal es crear en cada página ciudades totalmente nuevas, pero que surgen de su imaginación y del conocimiento que tenía de culturas de todo el mundo. Esto también me ha recordado a Schultz, estas como dibujaba la jungla en los últimos números de Xenozoic Tales. Y bueno, pues esto es una maravilla. Que sí, que está en francés, pero habiendo leído ya tantas veces este cómic, pues prácticamente ya me lo sé. Y tampoco hay tantos diálogos. Ya veis que hay muchas páginas que prácticamente no tienen diálogos. Y los que hay, pues, fijaos en esta, por ejemplo, esta es pura narrativa. Fijaos en esta. Y bueno, vamos a adelantar un poco porque ya se nos está yendo el tiempo. Es que los encuadres, todo lo que elige, la forma de representar, demuestra que no es simplemente un dibujante detallista o barroco, es que el tío sabía dibujar. Vamos con las páginas finales. Fijaos. Esto, por bueno que sea el color, el color no puede mejorar este juego de contrastes, de tramas, es que no puede. Fijaos esto, por ejemplo, la destreza, la maestría del dibujante a la hora de plasmar lo que es los rayos del sol entrando en esta cueva con la figura de nuestro héroe en el centro. De nuevo, el color oscurece todos los detalles que el dibujante ha sido capaz de aplicar simplemente con plumilla y, en fin, no lo estropea completamente, pero tampoco lo mejora. Y bueno, pues vamos a ir pasando porque hay algunas páginas, fijaos, de nuevo detallismo, que con el color queda de cierta manera cubierto. Hay algunas páginas, algunas planchas que merecen la pena verse, que merecen la pena el trabajo en vestuario, armaduras, los arreos de los caballos, de todo. Fijaos esta página. El efecto que se consigue simplemente en blanco y negro, que de nuevo, para mi gusto, pues le quita fuerza, lo vuelve una página mucho más estándar.
¿cuánto hace falta? ¿Cuánto tiempo se necesita para poder dibujar todo esto? Es que es una maravilla. Y bueno, resumiendo, un buen cómic, para mí muy buen cómic, que por supuesto destaca por encima de todo por el dibujo y que el guión acompaña, un guión separado, dividido en dos partes. La primera para mí superior por esas historias cortas con atmósfera pulp y protagonistas diversos, pero que tiene una segunda parte con otras virtudes, una historia más compacta, más sólida, y que en cualquier caso el que busque un guión, una trama que le sorprenda, una trama que esté llena de engranajes que le mantengan enganchado, no, eso no. Esto es una obra, el guión se limita a acompañar al dibujo, pero por el dibujo merece totalmente la pena. Y la edición de Carten, pues buenísima, una edición de calidad como todas las que hace, o por lo menos todas las que yo les conozco hasta ahora, con un papel buenísimo. Y los extras, ya veis, tanto el prefacio del guionista, al final la edición de Carten tiene biografías de los autores en lugar de ese texto de Bill. Y bueno, lo dejamos aquí. De nuevo, feliz año y ya veremos cómo afecta mi nueva paternidad al canal. De momento, la ventaja es que tenemos muchos vídeos que colgué años atrás en la otra plataforma y que puedo seguir usando para mantener vivo el canal. Pero a mí lo que me gusta es esto, hacer vídeos de novedades o de obras que no son novedad, pero que yo considero que merecen la pena y que se conozcan más y poder explayarme con ellas. Pero por cuestiones de tiempo eso va a ser cada vez más difícil. Bueno, no me lío más. Un saludo y hasta la próxima.